Padre eterno, te damos gracias por esta mañana, porque nos sigues poniendo en esta mesa, nos sigues proveyendo, Señor, de conocimientos, de hambre de ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos congregamos ante ti para darte gracias por tu misericordia, tu fidelidad, porque eres bueno, Dios Padre bendito. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, de nuestra vida, Padre, la tenemos ante tus manos. Te damos gracias esta mañana en nombre de nuestro querido y hermoso Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esta clase que estamos tomando sobre los milagros de Jesús. Es la quinta parte. Y bueno, pues primero que nada, si alguien quiere apoyarme, vámonos de lleno a Juan 4, del verso 43 al 54, por favor. 54. Sí, Juan 4, del 43 al 54. Recuerden que los milagros que estamos viendo no los estamos viendo en orden cronológico y no los vamos a ver todos. Repítamelo, por favor. Claro que sí, Juan 4, capítulo 4. 43 al 54. Sí. ¿Juan 4 qué? 43 al 54. Amén. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Amén. Muy bien. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, que muchas veces por eso fue limitado a hacer más manifestaciones de su poder y de que la gente pudiera entender que era el Mesías. 45. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. 46. Vino pues Jesús otra vez en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este versículo introduce el relato de la curación de un hijo de un funcionario real, mostrando el poder de la palabra de Jesús a distancia, y él pasó de una fe superficial a una fe genuina. Siguiente.
Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. En este verso también se refleja la desesperación humana ante el sufrimiento y el primer paso hacia una fe sincera. Vemos que el dolor por la enfermedad del hijo derriba barreras sociales y el orgullo del oficial, llevándole a buscar ayuda en Jesús con profunda humildad. También vemos que el padre creía que Jesús necesitaba estar físicamente para poder realizar el milagro. Este pasaje prepara el escenario para la respuesta de Jesús, quien desafía al hombre a creer sin ver una manifestación inmediata, mostrando que el poder de Dios trasciende la distancia y actúa a través de su palabra. 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este verso señala que buscar a Dios solo por los milagros muestra una fe débil. Jesús quiere que la gente crea en sus palabras sin necesidad de ver maravillas primero. Vemos que Jesús habla en plural: no ven, no creen, no creerán. No solo corrige al oficial, sino toda la multitud que dependía de los espectaculares, que eran los milagros, para darle valor a Dios. Ver milagros es bueno, pero confiar en la palabra de Jesús sin ver nada es la verdadera fe que él busca. El oficial quería que Jesús fuera a su casa a sanar a su hijo. Jesús cambia las reglas y le pide creer primero en su promesa a distancia. Dios prefiere una fe que confía en su carácter y su voz antes de una fe condicionada a recibir un favor o un milagro visible. 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Vemos que el dolor del Padre muestra que la necesidad acerca a las personas a Cristo sin importar su posición social. Este verso prepara el escenario para que Jesús demuestre que su palabra no tiene fronteras de distancia. 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó, y la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Este versículo enseña que la verdadera fe significa confiar por completo en la autoridad y la promesa de la palabra de Cristo, sin necesidad de ver el milagro antes de obedecer. 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Este verso marca la muestra tangible de la sanidad a distancia obrada por la palabra de Jesús. 52. Entonces se les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Vemos aquí que el padre pregunta desesperado a los criados la hora exacta en que su hijo comenzó a mejorar, al confirmar que la fiebre cedió a la misma hora en que Jesús le prometió: tu hijo vive. Ya comprendemos que la autoridad de Jesús sobre la enfermedad no requiere de su presencia física ni rituales terrenales. Vemos que el Padre pasa de buscar un milagro desesperado a comprobar la veracidad absoluta de la palabra de Cristo. Vemos que la curación ocurrió antes de que el Padre regresara a casa, enseñando que la acción divina opera más allá de nuestra visión inmediata. 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Vemos aquí que coincide el tiempo en que Jesús habló con el momento del milagro. Esto prueba su poder divino sin límites de distancia. Esto genera la conversión de fe del padre y de toda su familia, pasando de una fe frágil basada en milagros a una fe profunda en la palabra de Cristo. 54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vemos aquí una trascendencia geográfica destruyendo la idea de que estaba limitado a un lugar o toque material, y que al decir tu hijo vive, la distancia desaparece y la naturaleza obedece de inmediato. Más que un milagro, Juan los llama señales, porque no buscan impresionar, sino apuntar a la identidad divina y la gloria de Dios. También el milagro no solo salva a una persona, sino que lleva a toda la familia y casa del funcionario a creer en Jesús. Aquí comprendemos ya totalmente la frase:
Bienaventurados los que creyeron sin ver, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, Lucas, por favor, 7, del 11 al 17. No te veo, Grace, no te veo. No, todavía no entras en ritmo. Acá está. Lucas. Lucas 7, del 11 al 17. Lucas. Acá está. Del 11 Siento al moderna. Okay. Acá. A ver, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llegaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: una gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Lucas, ¿qué era, perdón? 7 del 11 al 17. 11. Amén. Bien. Aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. En este versículo Jesús demuestra su profunda compasión humana y su divino poder sobre la muerte. En esa época, perder al único hijo siendo viuda significaba quedar en total desamparo social y económico. Aquí en la puerta de la ciudad se encuentran dos grupos. Por un lado, la multitud alegre que sigue las vidas, o sea, a Jesús. Por el otro, una procesión fúnebre, llena de tristeza que acompaña a la muerte. 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Este verso, al tratarse del hijo único, el texto enfatiza que la pérdida de la mujer es absoluta y no le queda ningún otro heredero o sustento. También representa el encuentro entre la muerte, la procesión del dolor y la vida, es decir, Jesús, que es la fuente de la vida. También vemos que Jesús interviene en los momentos de mayor angustia y cuando la situación humana parece irreversible. 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Aquí vemos que Jesús, al ver el dolor de la madre, no es un espectador ajeno o indiferente. Siente el dolor en carne propia. Decir no llores parece lógico ante una muerte, pero Jesús lo dice porque está a punto de cambiar la tragedia en vida. 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. En este versículo vemos que rompe las reglas religiosas. Al tocar el féretro, reglas de pureza de la época que decían que tocar a un muerto te hacía impuro. Jesús muestra que el amor y la vida están por encima de las tradiciones vacías. Muestra control e interrumpe la marcha de la tristeza hacia la tumba. Nuevamente demuestra el poder divino y la autoridad sin necesidad de hacer rituales o shows largos como hoy en día, anticipando su propia resurrección y la victoria sobre la muerte. 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Vemos el poder sobre la muerte cuando el joven se levanta y comenzó a hablar. Jesús demostró que tiene autoridad absoluta incluso sobre la muerte. Al entregar al joven a su madre, Jesús no solo devolvió la vida física, sino también la dignidad, el futuro y el sustento a una mujer que lo había perdido todo. El milagro revela que el poder de Dios está guiado por un amor cercano al sufrimiento humano. 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Vemos que todos tuvieron miedo.
No se trata de terror, sino de un profundo respeto y asombro santo ante la presencia del poder de Dios obrando en la tierra. Dicen, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. La gente reconoce a Jesús como un enviado especial de Dios con autoridad similar a los antiguos profetas del Antiguo Testamento, como Elías o como Eliseo, que también realizaron milagros de resurrección. Y Dios ha visitado a su pueblo, expresa la alegría y la certeza de que Dios no los ha abandonado en sufrimiento, sino que ha intervenido directamente para tener salvación y esperanza. 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por la región de alrededor. La autoridad mostrada al devolver la vida al joven demostró que el ministerio de Jesús iba más allá de las enseñanzas comunes, atrayendo multitudes y atención oficial en toda la zona de Judea. La fama o noticia de Jesús ya no se limita a un pueblo pequeño o a una región aislada sin que trascienda de fronteras. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Lucas 13, del 10 al 17, por favor. Lucas 13. Del 10 al 17. Del 10 Sí. al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principio de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Amén. Bien. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. En este verso y en este pasaje narra un evento en el día de reposo por el Antiguo Testamento y las leyes judías. Sinagoga, lástima no está la hermanita Patsy, pero es un lugar dedicado a la oración y al estudio de la Torá judía. Se dedica principalmente al estudio. Todo el tiempo están estudiando, todo el tiempo están llenas, es como una escuela, una sinagoga. Verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Aquí Jesús interrumpe sus enseñanzas para notar a alguien que la sociedad y los líderes religiosos solían pasar por alto, devolviéndole su valor como persona. 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Vemos que la mujer llevaba 18 años encorvada y sin poder enderezarse, debido a una debilidad física provocada por un espíritu. Vemos también que con solo una frase corta, Jesús demuestra su poder absoluto sobre el sufrimiento físico y las opresiones espirituales. La palabra usada en el griego original implica desatar o soltar a alguien que estaba desatado o prisionero. Jesús no solo cura a un cuerpo doblado, sino que restaura la dignidad de la mujer, quien pasa de estar mirando al suelo durante casi décadas a ponerse erguida de pie y mirar al frente y mirar arriba o al cielo. Verso 13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En este verso vemos poder y compasión. El versículo destaca la autoridad de Jesús sobre el dolor físico y la opresión,
la sanidad ocurre por su palabra y su contacto físico. Restaurados. Vemos que al quedar libre, su primer acto de la mujer es glorificar a Dios, mostrando que el milagro despierta fe y gratitud genuina. 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Vemos que el líder de la sinagoga representa la hipocresía religiosa. Él prefiere seguir las reglas estrictas de no trabajar en sábado antes de alegrarse por la liberación de una mujer que sufrió por 18 años. Para los líderes religiosos de esa época, la curación era vista como una forma de trabajo humano que podía esperar. Jesús les demuestra que valoran más las tradiciones o el cuidado de los animales que la misericordia hacia una hija de Abraham, es decir, hacia una hermana judía. 15. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Jesús muestra que cumplir reglas de forma rígida sin amor es una actitud falsa. 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debe desatar en el día de reposo? Aquí vemos, hija de Abraham. Jesús recuerda que esta mujer pertenece al pueblo de Dios, tiene dignidad y necesita ayuda urgente. Jesús explica que la enfermedad y el sufrimiento físico son una forma de esclavitud o cadenas. Jesús muestra que el verdadero propósito del día de reposo no es dejar de hacer el bien, sino dar vida, libertad y alivio a quienes lo necesitan. La misericordia siempre tiene prioridad sobre los seres vivos. Y recordemos también lo que vimos la clase antepasada, en la clase 3, el halajá, que es el principio de la ley judía, que permite que un precepto o deber superior suspenda una prohibición del Shabbat. Se conoce como, en el término hebreo, doshé, que se traduce como desplazar, postergar u soslayar. Soslayar, pasar por alto algo, específicamente una dificultad, dejando de lado, o bien esquivar un problema con habilidad para no enfrentarlo directamente. Entonces, habían preceptos más importantes que anulaban esas reglas, como la importancia de sanar a una persona, que tenía más valor que unos animales. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los oponentes de Jesús, los líderes religiosos, quedaron sin argumentos. Su hipocresía quedó expuesta públicamente, porque demostraron más cuidado por sus animales que por una persona necesitada. Vemos que el pueblo común celebró las acciones de Jesús, vieron la gracia de Dios en acción y el restablecimiento de la dignidad de la mujer. Vemos que las reglas humanas y las religiosas pierden sentido cuando se oponen al amor, la misericordia y el alivio del sufrimiento. Amén. Lucas 17, del 11 al 19. Sí. ¿Se puede entonces considerar que la enfermedad es un espíritu? ¿Sí? Hay espíritus de enfermedad, hay espíritus atormentadores como los que atormentaban al rey David, ¿no es cierto? Al rey Saúl. Es que nosotros lo vemos como espíritus bíblicamente o teológicamente, pero en el mundo secular se le conoce como energías o vibraciones. Y viene siendo algo casi idéntico. La energía, la vibración, el espíritu, pero son espíritus. Hay espíritu de tristeza, hay espíritu de engaño, hay espíritu de sanidad, hay espíritu de amor, pero para eso depende la vibración de la persona. Y la vibración y la coinonía se logran alineados con la voluntad de Dios. Entonces hay espíritus para todo. Por eso en la clase anterior veíamos, es que este espíritu solo sale con ayuno y oración. No es nada más así porque así. Tienes que hacer ayuno y oración para poder sacarlo. Entonces hay espíritus de muchas cuestiones.
Tantas que ni siquiera las imagino, pero espíritu. Ok, gracias. De Bueno, nada. perdón, estamos viendo los milagros, Sí, pero también hay que ver que Jesús viene a transformar, a erradicar la ley que se tenía antes, a hacer muchos cambios de alguna manera, cosas que no se podían hacer. O sea, era un régimen legalista antes de Jesucristo. así es. Me pregunto hoy en día, si ellos que lo vieron dudaban, no tenían fe, tenían que comprobarles hacer ese milagro instantáneo para que pudieran tener esa fe, como usted dice, genuina. Me pregunto yo, nosotros que no hemos lo visto, pero creemos, ¿cómo fortalecemos esa fe con milagros? No nomás aprendiendo. O sea, lo vemos día a día. Para nosotros un milagro de los sencillitos sería que se congregara esa gente. ¿Por qué no se congrega? Porque todos sabemos y entendemos que todos venimos por necesidad. Los que están bien de alguna manera, hablando física, mental, económicamente y todo, pues como que no creen más que en su Dios dinero. Normalmente es así. Todos los que nos congregamos a ciertas religiones y todo, venimos por una necesidad. Que normalmente pues es cuando ya no podemos humanamente y en el lugar donde vivimos ya no nos queda más que de otra, más que lo dejamos, como decimos, a mi Señor por común. Pero ¿cómo lo transmitimos nosotros? O sea, vas a cualquier lugar donde te congregas, escuchas una prédica, te vienes con lo que te llegó en ese momento. Que lo ideal sería que escucharas la prédica, la estudiaras y la echaras en práctica de alguna manera. Sí. Me pregunto, ¿cuánta gente está ciegas, oscuras y nosotros, que nos falta mucho, que nos congregamos, que procuramos estudiar la palabra, un poquito más leemos en casa, no encontramos el verdadero camino? Sabemos que es evangelizar y nos quedamos con que yo ya sembré mi semillita y ya si quieres o no quieres ya es tu bronca y todo eso. ¿Cómo transmitimos estos milagros? ¿Cómo transmitimos esto? Porque nos estamos conscientes que son a la gente nueva que no cree en él. Primero que nada, con el ejemplo, porque el ejemplo es el que arrastra. Podemos saber mucho de Biblia, Ejemplo, testimonio, ¿no? pero si no lo ponemos en práctica y si no se ve el cambio, la transformación, mira, el que enseña, mira, Ajá. el hermano, la hermana, que da la palabra, no, gracias, aquí sigo bien, Ajá. en la católica me dejan de todo, entonces, o en cualquiera, ¿no? Entonces, primero que nada es el ejemplo, es muy, muy importante para que se puedan ver frutos, en uno primero y después alrededor. Ahora, dentro de la misma palabra, no solo esparcir el evangelio, una de las cosas es llegar a la estatura del varón perfecto, con esa transformación poquito a poquito, hasta lograr un poquito de lo que era nuestro Señor, en amor, en misericordia, en compasión, en bondad, en que tienes un problema, te ayudo, permíteme orar por ti, vamos a hacer oración, ¿qué necesitas? Sí, hay infinidad de ejemplos de cómo poder ayudar con el ejemplo, a que la gente vea que es real, ¿no? Que no es nada más de domingos, que nos decimos hermanos, salimos de aquí, se nos olvidó, sino que es 24/7 la obra. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces la obra y el que va a hacer la transformación no somos nosotros. Lo de sembrar la semilla es correcto, pero el que lleva la batalla es Dios. Entonces nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte, Dios es el que da, Dios es el que hace el milagro. Y lo que decía al principio, muy importante y muy interesante, ¿eran muy legalistas? Sí, pero una parte no creía porque no le convenía creer, sobre todo los líderes religiosos, no les convenía creer que era el Mesías. Otra parte por ignorancia y porque no tenían la Biblia como la tenemos hoy en día. Y otra parte las confusiones que ya hemos platicado, que habían muchos profetas en la época, que habían muchos magos, que había gente que hacía manifestaciones, no sabían si era el bueno, no sabían si no era el bueno. No recuerdo, por favor, alguien ayúdeme si fue Natanael o quien dijo, ¿puede algo bueno salir de Belén? Entonces, hasta sus mismos apóstoles, así como que no. Entonces, nuestro Señor vino a cumplir con la ley, no vino a derogarla, vino a cumplir con toda la ley. Y Él es la ley, Él es la Torah viviente, y lo que hizo fue simplificárnoslas a través de ejemplos, parábolas, y todo el Evangelio está muy facilito.
Si alguna vez nos hemos puesto a analizar o a checar las leyes que hay en el Antiguo Testamento con la ley de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es lo mismo, nada más que más simplificado, mucho más simplificado. Ya no tenemos que hacer todos los 613 preceptos y si no nos va mal, pero simplemente hay que obrar con el ejemplo, con los 2 mandamientos. Pues casi yo en esta pregunta porque a mí se me juntó con lo de la prédica que tuvimos. Hablaban de la transformación de Saulo a Pablo, Ajá, que se habló de Pablo. sí, Y a mí la palabra que se me queda, seguir trabajando como obreros. O sea, es lo que pide. O sea, obreros Sí. abarca mucha cosa, abarca testimonio, pelear con la ignorancia porque es parte importante, pero aparte aplicarla, pero el día a día. O sea, de alguna manera yo sé que nos falta mucho, pero yo siento que no estamos en el camino equivocado. Sí nos falta considerar muchas cosas porque se hace la obra. sí, A lo mejor no damos el mejor testimonio que se diera, ¿no? eso, Porque primero no eso. somos perfectos. Sí, O sea, trabajamos todos en lo que tenemos que trabajar nuestra, diariamente, ajá, pero pues eso, seguir trabajando día con día, procurar ser mejor, pero me quedó la palabra obreros. Obreros para mí como machetearle día con día. Es que no nos podemos quedar con lo que ya hicimos, hay más. le voy a complementar la frase que dice, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿También es mucha? La mies, A la la mies es mucha y los obreros son pocos. Mies, ¿Miel? Es mies, Yo como siempre pensé que era miel. no, no. mies con Son, en lugar de miren, no me crean nada, vamos a buscarlo, pero son como pacas de mies. heno. ¿Cómo? Mies, Mies. mies Es mucha. es ¿y qué? mucha y los obreros son pocos. Ah. Y alguien, por favor, más adelante que me acuerde, porque esto requiere de una clase grande y específica, el por qué se cambia de Saulo a Pablo y el por qué se cambia de Cefas a Pedro. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y en el hebreo antiguo, los nombres tienen un poder y tienen una misión específica de vida. Pedro Entonces, porque era la primera iglesia, en él iba a poner la primera iglesia, ¿no? No. Significaba piedra, ¿no? Pedro No. era piedra. ¿Qué no era ese? sí, ¿Piedro? sí. ¿Qué no era por eso? No, esa teología es de nuestros hermanos católicos. Entonces ya. Entonces ya fallaste. Ya, Chavito, ya. Te cambiaste. Pero Te cambiaste ahorita de vamos para allá. Es que Pero es bueno Gracias, porque hermanita. nos quedamos, nos dicen lo que es y seguimos trayendo eso. O sea, no sabemos dónde viene, porque sabemos que nos confunden. Ahorita si tocamos tocamos un tema hace unas 2-3 semanas, donde le digo que me puse a leer el Evangelio de Magdalena. Y te cambia todo el panorama de lo que te vienes enseñando. Si es que existe, o sea, por eso digo que es bueno a veces lo que Ir más tenemos allá. aventarlo. Ir más allá. Bueno, rápidamente, el hecho de cambiar de nombre es cambiar completamente la misión de vida, completamente Transformación. espiritual, principalmente en la misión de la vida. Yo aquí lo que sí ve, retomando esa parte de obreros y en el cambio, ¿no? A veces lo veo tan solo en mí, en muchas situaciones en las que yo normalmente, el 100% de las veces, actuaba de cierta manera, ¿no? El día de hoy trato de que no ocurra, no significa que no ocurra. El problema, y ahí es donde yo lo veo, podrás actuar 99 veces diferente, pero la gente para criticarte solo contará la número 100. ¿Ves? No cambió. Pero las otras 99 no las van a contar. Van a tener el libro en blanco. Pero para criticar tu nueva vida, van a seguir acordándose de la anterior. Esa es una parte que tenemos que ser conscientes en la que, oye, bueno, vamos a ser diferentes, vamos a tratar diferente. Y de repente, oye, explotaste, ves como siempre eres lo mismo. Oye, pero llevamos 99 veces que te he soportado, te he aguantado, he tratado de ayudarte, he tratado. He buscado de mil Y maneras. el día de hoy exploté como normalmente lo hacía antes de nuestro Señor Jesucristo. Y casualmente me dices, sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a querer eso para poder
opacar el nombre de Dios y decir, mira, no cambian. Son lo mismo, solamente que siguen siendo unos bola de fariseos, ¿no? Entonces, para evitar eso, o sea, si nosotros es vivir siempre en la obra, pero tenemos que estar conscientes de que lamentablemente el ser del cual nos sacó sigue ahí y seguirá ahí, porque si no, sería algo así como, pues yo ya tengo la gloria, ¿no? Ya nunca voy a volver a pecar, nunca voy a volver a hacer algo malo. Y entonces lo sigues teniendo ahí, esperando salir. Y no significa que no tienes derecho a que explotes, pero sí estás mal, porque el momento que lo haces, pierdes todo. Es correcto. Pero entender que eso es un cambio. El proceso es un cambio. Sí. Cuando creemos que ya lo logramos, error. Vamos a tener que regresar 2 rayitas, porque si no, no hemos trabajado. A lo mejor no has cambiado nada, pero ya hay una conciencia. Ya la conciencia es la que nos va manejando. Porque tú te contestaste solito. 99 veces sí, por una me volví. No, valiendo gorro. Ya llevas 99 a favor y te puedes regresar a 10 o 12 en contra. Pero yo cuando le hago así, yo estoy aprendiendo a que ya se me resbale. Que ya lo que me dicen ya no me afecta. Si no me da, como dicen, si no es para sumar, es difícil, sí, bien, decirles bien bonito. Trabajarlo el día a día, híjoles. Yo te puedo decir que subo 5 puntos y me bajo como 3 en la noche. Digo, chin, iba bien en esto, pero ya la regalé. Es una conciencia diaria. Nos pasa. Es correcto. Más con la misma mujer. Ay, perdón. No era lo mismo. Sí, lo hablábamos hace rato. O sea, en el aspecto de que quieren la consulta, la quieren en su casa, quieren la medicina, quieren la preferencia y todo gratis. Así es. Y como no se puede cuando no es en los días de labor, de jornada, todavía se ufanan y dicen, ¿y eso que son cristianos? Ajá. Sí, O sea, son esa es la frase más hermosa Ese que es se va a usar el mundo para poder... Para atacar. Pero aquí cabe narrar rápidamente un cuento rápido, un antiguo cuento judío. Padre e hijo, chico, iban por el camino en el desierto con un asno y llevaban una carga para entregar. Y al pasar por el camino, la gente los ve y dicen, híjole, qué inconscientes, ¿no? Cómo llevan al pobrecito burrito bien cargado de cosas. Y se queda pensando el padre, le quitan la carga al burro, la llevan cargando y más adelante encuentran gente. Dicen, ay, de veras estos extranjeros, qué gente tan tonta, llevan al burro y no le pueden poner la carga. Total, que agarra el padre, sube al niño y más adelante la gente, híjole, pues qué niño, ¿no? ¿Por qué deshonra a su padre? Debería ir el padre arriba del asno montado. Baja el niño, se va él y más adelante, qué padre tan inconsciente, en vez de llevar al niño chiquito en el burro. A nadie se le da gusto. Esa es la moraleja. A nadie se le da gusto. Esa reflexión. Ya me la sabía, pero yo ¿De dónde era más viene? mexicana que... La fiesta de una boda también pasa en los 15 años. Ay, ese vestido tan feo. Se veía bien mal la pobre quinceañera. Y luego, ay, la comida estaba cruda. Qué barbaridad. O sea, no, a nadie se le da. Es que ahí le das al punto, ¿no? De que a nadie se le contenta o se le da gusto. Es que si vivimos queriéndole dar gusto a la gente, Pues no. ya estamos mal desde ahí. O sea, desde ahí ya estamos mal. Y Tenemos sí, que pero hacer las creo que cosas aquí el que le punto- vaya a dar gusto a Dios, A a Dios, nadie exacto. más, que Amén. estemos agradando Así y siendo gratos hacia Él. Amén. Si la gente va a hablar, la gente va a hablar porque tiene boca. No si hay tienes otra. porque tienes, si no Por porque eso lo va a hacer, porque tiene boca y lo va a hacer. Y la lengua no tiene hueso. Y no la vamos a poder a frenarles su opinión. El Amén. problema está en qué hacemos nosotros, cómo reaccionamos con esa opinión. Ahí sí. es donde está el Es ahí donde entra. ¿Quién es nuestra Epicteto? fortaleza Marco ante Dios. Aurelio. No. reflexiona. Nos hacíamos la pregunta que había venido la pareja, que había venido el señor, que había venido fulano, que había venido sultano. Estamos preocupados por qué están pensando ellos de nosotros o cómo nos comportamos No me nosotros preocupé, hacia No me ellos. preocupé porque no alcancé carnitas. Pero indirectamente, La semana traigo otro kilo. ¿y sabes qué? Te sientes en paz, te sientes en paz. Mira, sé lo que Dios quiera y
¿para qué me meto en broncas que ni Yo creo que aquí lo que debemos estar nada más conscientes, y es solamente para nosotros y con Dios, ¿qué tanto, y es de lo que hablaba ahorita el tema, ¿no? ¿Qué tanto somos el día de hoy la muestra del cambio de Jesús en una persona? Porque eso es lo que nos hace que los demás vengan. Porque así como el día de hoy ya no están así como los milagros o sea, no es que no existan, ¿no? Pero los milagros de, mira, viene Jesús dando milagros. No, ok. El milagro del cambio. Y empezar con el yo quiero, ¿no? Es como un pastel. Oye, se ve rico, se ve sabroso, yo lo quiero. Pero ser el yo quiero de la gente. Pero si tú no puedes ser siquiera esa muestra de cambio, mira, sigue siendo el mismo avaro, el mismo ratero, el mismo entonces, pues Gritón. yo sin tener que estarme congregando, soy lo mismo, gracias, con permiso, y nos vemos, ¿no? Pero si de repente, mira, su vida es diferente. Oye, ¿ya viste? Cambió todo, ya no abandona los trabajos como antes, ya hasta le va bien, y solamente tuvo que empezar a vivir diferente, a creer en un ser que el día de hoy yo no creo, a amar a un ser que el día de hoy yo no amo. Oye, pues no creo, pero como que hasta dan ganas de creer. No, pero sí es el testimonio. Y si no podemos ser eso, no somos nada. Y no solo porque no es para otra cosa, porque somos esa parte, el conducto de Dios, para que los demás el día de hoy vean que la obra del Señor existe y somos la pieza latente. Y cada uno sentado, hay que seguirle sin cansar. Cada uno sentado aquí somos un milagro. Nada más que a veces ni nosotros lo creemos. Todavía dudamos. Sí. Todavía seguimos. Al abrir nuestros ojos es un milagro. Viene alguien, híjole, si es que si llega fulano, ¿qué nos va a decir? ¿Cuántas veces me estoy diciendo, Grace, ya, si predican las mujeres o no, que te valga gorro, Señor sigue manteniendo así, pero sigue, o sea, sigue ahí el cuchillito de palo, hasta que alguien te lo vienen diciendo y ya está, pues sí tenía razón. Bueno, amén. Voy a hacer un pequeño paréntesis así rápido, pero necesario. Acordémonos de todas nuestras enseñanzas evangélicas en estos momentos, y hay una frase que dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Quién dicen que soy yo? Yo soy. Y le responde Pedro. Es pregunta. Es pregunta. ¿Quién dicen que soy yo? Y responde Pedro, ya les di parte de la respuesta. No. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? No sé yo. ¿No es cuando le dices soy el camino? Tibio. Camino, no sé qué. Tibio. ¿Yo soy la vida? Tibio. Yo soy tu sol. Cuando le dice yo soy, sí, la vid, y, o sea, siendo que es el árbol y ustedes son las frutas. Los pámpanos cerca. No. Bueno, Pues es que dice muchas cosas también, que no coopera. Es correcto. ¿Quién dicen que soy yo? Y contesta Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a ti te digo, Pedro, que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y las puertas del Hades no prevalecerán frente a ti. ¿Qué quiere decir? ¿Es el primer apóstol? No, porque habían más. ¿Es el primer papa? No, porque eso es católico romano. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pedro iba a ser el efectivo de la iglesia? Católicamente lo han hecho creer así. Sí. Por eso ahorita, salud. Era un paréntesis necesario, porque esa es una teología católica. Es en la que se basan de que Pedro es el primer papa, de que Pedro es la roca, de que Pedro tiene las llaves, de que Pedro. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Y por eso inventaron a San Pedro de las llaves. Bueno, eso ya Sí, por eso dije inventaron. Y en la puerta del cielo, precisamente, ¿no? Le dice a ti, Cefas, tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que nuestro Señor dice es que sobre la declaración de Pedro, ¿cuál declaración? De que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración yo voy a fundamentar mi iglesia. Porque esta pregunta sí se la saben todos, porque si no, ¿para qué hemos estado aquí más de un año?
¿Quién es la roca? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la roca? Pedro lo han sabido como Pedro. Cristo. Entonces no puede ser Pedro la roca, el fundamento de la iglesia. Ya nos trató como muy feo. Pedro no puede ser la roca, el fundamento de la iglesia. No, Es nuestro Señor. Entonces digo, para aclarar un poquito las confusiones teológicas Pues es lo con que la iglesia dice, construye católica. la roca, ¿no? O sea, tan fácil, o sea, ahora sí que Es construye que tu vida nos en hace la una roca. pregunta, pero ahí le va. ¿Ah? Aquí ya hay que meternos un poquito en si lo está haciendo católicamente o Generalmente. lo está haciendo lo que es la Porque verdad, mire, o sea, tenemos conceptos que hemos oído. porque si vamos a la iglesia, dirían, ¿a qué meto en brocas? La iglesia sé que la cabeza es Dios. es que Es- nosotros veníamos de una educación, ideología, de una ajá, teología educación católica. donde Sí, pero- era que le puso Y Pedro, nos habían dicho porque que Pedro- significaba piedra, y Ajá. entonces que sobre de él iba a edificar la primera iglesia. Entonces era entendido que él era la primera iglesia, que él era el encargado de Y la que él primera era la iglesia, roca del y que él era fundamento. como la porque dice, edifica sobre la raíz, roca. ¿no? Como que Y hablas de de ahí Dios. se partieron todas las demás. Sobre Pero Dios ahora- mismo. Dios comprendiéndolo son los así, cimientos de tu vida. Es sobre Sobre el esa- fundamento de la esas declaración palabras que él dice, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí suena ya diferente, suena. Sí. Entonces, bueno, era necesario el paréntesis. Dale. Muy bien, continuamos, todavía tenemos tiempo, vamos por el último. Lucas 17, del 11 al 19. Lucas 17, Y sí. del 11 al 19. ¿Cómo era 17. la frase? Cristo, tú eres Porque Cristo, tú el eres viviente. el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 10 leprosos son limpiados. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostralos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era el samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. El otro, Lucas, ¿qué? 17, 17 del del 11 11 al al 19. 19. Te falta todavía del 11 al 19. Pues ya tenía el 19. No. Y les dijo: Levántate, ven, Ah, te fe sí. salvar. Bien. 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Primero, vemos aquí que salen al encuentro de Jesús, pero se detienen a lo lejos. Esto es debido a las leyes de pureza de la época. Según el libro de Levítico, los enfermos de lepra debían vivir fuera de los campamentos o ciudades y avisar de su impureza para no contagiar a nadie. Quedarse de lejos refleja marginación física, social y religiosa que sufrían estas personas. 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Recordemos que en ese tiempo la lepra era específicamente por la Shon Hara, es decir, la mala lengua. Y les repito una vez más, porque mucha gente y la que nos esté viendo, Dios mediante, en los videos, ¿cómo tienen esa palabrita de que llegan al trabajo, a donde sea, y el chisme, ¿qué chisme me tienes? Y la Shon Hara es la mala lengua y habla de chismes, así, específico, del hebreo al español. Mala lengua, ¿cuál? Chismes. Entonces, la lepra en el Antiguo Testamento era por chismes y por pecados. Entonces, vemos que a pesar de ser marginados, unen sus voces para clamar con A fuerza, Miriam le dio lepra, ¿no? porque estaba hablando Por mal de estar Moisés. hablando mal de Moisés. Exactamente, y la frase más corta y famosa del Antiguo Testamento, Abba, el Narre Fanalá,
sin hacerle tanto al cuento, Dios, por favor, sánala por favor a ella. Y al instante quedó limpia Miriam. Pero Por estar no es hablando. bueno estar hablando, y menos dice, no toquéis a mis ungidos ni a mis escogidos. Entonces, profeta de los más grandes, Moshe. Bien, entonces vemos que a pesar de ser marginados, unen sus voces para clamar con fuerza. Vemos aquí donde hay uno más en mi nombre, ahí estoy. Es el ejemplo claro de cuando una o más de una persona se unen con un fin en común. Y 10 en gematría es la completitud, la totalidad y el orden divino. O sea que no fueron 10 nada más porque sí. Representa un ciclo completo que no necesita nada más para estar lleno o perfecto, el número 10. Al llamarle maestro en griego, epístates, reconocen que él tiene el poder para cambiar su situación, nuestro santo rabí. La oración unida y humilde nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios en nuestros momentos de dolor o necesidad, con humildad y fe sincera. 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Nuevamente vemos la compasión de Jesús. Él no lo rechaza por su enfermedad, sino que los mira con misericordia y los manda a cumplir la ley. Jesús les ordena ir con los sacerdotes antes de que su cuerpo esté sanado. Tienen que caminar y obedecer sin ver el milagro todavía. El milagro pasa mientras obedecen. La acción demuestra que confían en su palabra. Según el libro de Levítico, un leproso debía presentarse ante el sacerdote para recibir un certificado de sanidad y poder volver a la sociedad. Vemos que no cuestionan a Jesús ni piden explicaciones, empiezan a caminar y reciben el milagro en la marcha. 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. El texto destaca el movimiento exacto en que uno de los leprosos percibe su sanidad física y decide detener su camino. El hombre no se queda con el milagro para sí mismo, ni busca gloria personal. Reconoce de inmediato el origen divino de su sanación, alabando a Dios en voz alta. Este versículo enseña que el milagro físico es solo temporal si no va acompañado de una conversión del corazón y una gratitud hacia Dios, lo que Jesús define más adelante como una fe que salva de manera integral. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Enseña que la verdadera fe se demuestra con una profunda gratitud y humildad ante Dios. Postrarse rostro en tierra muestra la máxima humildad, reverencia y adoración total. Ya sabemos lo de rostro en tierra y por qué lo permitía, porque Él era Dios. El hombre reconoce la divinidad y la gracia de Jesús en su vida. La gratitud es la respuesta natural a la misericordia recibida. El ser samaritano era considerado ser pagano, extranjero o marginado por la sociedad judía de la época. Lucas relata que alguien despreciado por la religión oficial fue el único capaz de reconocer la presencia de Dios y actuar con gratitud, mostrando que la salvación es para todos. 17. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Aquí se cuestiona la ingratitud humana frente a los milagros y la bondad de Dios. Hecho el favor, ni se acuerdan del Creador, igual que muchos. Los 9 leprosos judíos buscaron el milagro, sanar su cuerpo, pero olvidaron el autor del milagro. Estaban felices por recuperar su vida social y familiar, pero carecían de gratitud hacia Jesús. Solo uno, el extranjero, volvió a Jesús a dar gracias y alabar a Dios en voz alta. Jesús resalta la ironía de los de casa. Los 9 fueron ingratos y el extranjero mostró verdadera fe y reconocimiento espiritual. Sanar el cuerpo es un regalo físico, pero dar gracias conecta el alma con Dios. Por eso, al final Jesús le dice al samaritano que su fe lo ha salvado, no solo sanado, mostrando que la gratitud completa
el ciclo de la gracia divina. 18. No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero. Vemos que los 9 cumplieron con el mandato legal de ir al sacerdote, pero se quedaron en el beneficio material, es decir, la salud. El samaritano entendió que el milagro apuntaba al autor del milagro. Unió la sanación física con la gratitud espiritual y el reconocimiento de Dios. También vemos de la importancia de la ley para los judíos, pues a pesar de haber escuchado de Jesús, no entendían o no reconocían que era el Mesías, y algunos solo lo consideraban como un profeta, y estos cumplieron con su orden de ir al sacerdote. Jesús usa la pregunta de este versículo para resaltar una paradoja. Los de su propio pueblo a veces muestran indiferencia espiritual, mientras que los excluidos o extranjeros reconocen la gracia de Dios con el corazón abierto. Al llamarlo extranjero en el texto original en griego, alogenies, que no sé si lo pronuncié bien, Jesús muestra que el reino de Dios es para todos y que la fe verdadera supera las barreras religiosas o raíces establecidas por los hombres. 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 leprosos recibieron salud en su cuerpo, pero solo el que regresó a dar gracias obtuvo una restauración completa del alma. Jesús muestra que la fe activa se nota cuando la persona reconoce de dónde viene su favor y regresa al honrar a Dios. Al regresar un samaritano, también muestra que la gracia de Dios es para todo el que la quiere. Y a veces aunque no la quiera uno. ¿Por qué? Está ahí y está Cuando- al alcance de una oración o de un Cuando a mí arrepentimiento. me van a orar, yo estoy cuadrapléjico, ya tiempo sin moverme, pasando todo lo que tenía que ser movido. Llegan Beto y Isa, que pastor, ¿puedo orar por ti? Pues mi contestación fue, a estas alturas todo lo que venga es bueno. Oran por mí, te dan la sanación, pero no fue de fe, no hubo agradecimiento, hubo como que pues ya, hoy me puedo mover, ¿qué crees? Vamos a, quién sabe cuánto dure moviéndolo, voy a aprovechar y vivir la vida. Entonces, hubo sanación, pero no hubo fe, y por eso es que yo estoy pasando lo que estoy pasando ahorita. ¿Por qué? Porque faltó esa fortaleza, faltó alguien que me llevara. Pues era agradecido, pero con el que me diera. Ya dije, no, ya me puedo mover, vamos a vivir la vida loca. Saca la botella. Téngala. Otra vez. Fueron casi 11 años han sido 11 años de estar como que ahí medio camino, medio nuevo y todo eso, y ahorita me queda muy claro eso. Va por buen camino, Sí, Amén. va por la ya lo salvación entendí. del alma. Fíjate. Qué bueno, gloria a Dios. Ok, pregunta, ¿nos da tiempo para uno más? No. No, ya. Nieve de limón. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pues creo que es el mejor que me ha gustado a mí Me hizo sentir mal. milagro. El mejor es el mejor. Sí. Y nos falta el más grande,